Hola a todos, bienvenidos a Live. Bueno, estamos esperando ahora a Jimena del Río que se sume. Ya estamos empezando este conversatorio donde vamos a hablar sobre el viaje del artista. Así que mientras estamos esperando a todas las personas que se sumen en este live, mi nombre les voy comentando un poquito quién soy. Mi nombre es Enitza Novoa, soy parte de Ojos de Papel Colectivo y Editores. Y hoy día vamos a conversar con Jimena del Río, que es una artista multidisciplinaria y ella... Ah, bueno, acá está Jimena, pero no sé cómo hacer para que se una. A ver, ahí está. Ya, está. Entonces, en un segundo nos va a acompañar. Hola, Hola, Jimena. ¿Qué tal? Bueno, eh, bien, ahora sí podemos comenzar. Ya estaba comentando un poco para que más personas se vayan uniendo a esta iniciativa que es hacer un live por Instagram. Generalmente no muchas veces he hecho estos live, pero creo de que la era digital nos lo pide más y más, y así que estamos adaptando nuestros nuevos cambios. Y para los que no conocen a Jimena, voy a hacer una breve presentación y luego ya te haces tú una presentación que de repente para que los demás sepan quién eres y por qué estás en este live. Bueno, les comento que Jimena es una amiga que conocí hace unos años en Lima y nos conectó la música. Ella es artista multidisciplinaria, hace muchas cosas, pero dentro de todo lo que ella hace se ha enfocado ahora en lo que es la música. La música, pero de una manera más ligado a lo que es el folclore, ¿verdad? El folclore como visión, el arte escénico, y también es artista visual, es mediadora, es creadora, así que un gusto tenerte aquí con nosotros en este live y te paso la palabra para que nos comentes un poco más de ti y luego vamos a comenzar a conversar este tema del viaje del artista, que es un tema que sí me gustaría poder charlar contigo, algo que hemos conversado antes, pero ahora lo estamos como que eh, conversando como que más cotidianamente con otras personas para que también entiendan de qué se trata esta idea, ¿no? gracias Eni, gracias por la invitación. Me encanta este tema. Cuando me dijiste, hablemos sobre el camino del artista, la vía del artista para convertirse en creador, me interesó un montón porque siempre reflexiono acerca del tema. O sea, soy una persona que no eligió ser artista. Nunca pasé por ese proceso de tener idealizado al artista o de querer serlo. Yo literalmente nací así, yo nunca me he dedicado a otra cosa. He Uh-huh. podido dedicarme durante años al teatro, al canto, a la danza, a la fotografía, al cine, a la poesía, a la instalación, a la performance, al video. Sí, a partir de los lenguajes artísticos he generado una serie de espacios y proyectos de arte educación, de arte terapia. Entonces he estado toda la vida explorando la creatividad. Yo diría, para mezclar un poco el tema de mi recorrido como creadora con el tema del viaje del artista, es que uno vive primero una etapa de artista bohemio, que es un artista buscador, y luego das una especie de salto a un artista comprometido, a una especie de artista más profesional, que es cuando sales del artista bohemio y cuando sales del modo buscador y entras al modo creador. Porque ingresar en el modo creador requiere autoconocimiento, presencia y autoridad personal, requiere valor interno. ¿Ya? Entonces yo diría que el artista es en esencia una persona que pasa de explorador a creativo, de buscador a creador, una persona que abandona
el apego intelectual de resaborear 1000 veces las ideas y pasa al plano de la acción y de la expresión. El artista es la persona que rompe con los esquemas convencionales, pero acá el artista rompe con los esquemas convencionales no para seguir una agenda política, porque eso quiere decir que está pasando de un esquema a otro. Ese es el artista que se vuelve propagandista. Acá estamos hablando de que el artista es la figura moderna del místico. Un artista es un místico, ¿está bien? Independientemente de la disciplina de la que estemos hablando, el artista es más parecido a un místico, a una persona que observa más allá de las ideas, que reinterpreta, que resignifica, que se vuelve un outsider del sistema, un outsider, ¿sí? Una persona que mira y vive desde fuera del sistema, no por considerar que el sistema sea malo, inferior o que él esté por encima del sistema, sino simplemente porque alguien tiene que mirar desde fuera la mecánica social, alguien tiene que mirar desde adentro, desde abajo, desde atrás lo que sucede. El artista es la persona que mira directamente al abismo y se sumerge en ese abismo, no para hallar respuestas, sino para fertilizar el misterio. Yo entiendo que dependiendo de la corriente artística, van a haber diferentes teorías éticas y diferentes tendencias estéticas, ¿sí? Va a variar la ética y la estética, y según eso, cada movimiento define al artista diferente, ¿no? Hay un video justamente en mi canal de YouTube donde hablo del artista tradicional que explora la técnica, que explora los materiales, que explora la forma. También hablo sobre el artista disruptivo que explora las ideas, que explora el pensamiento, que no está interesado en casarse con una idea, sino en explorar una multiplicidad de ideas, que es el creativo moderno, digamos, lo que entendemos por creativo. También está el artista activista, que yo personalmente es con el que tengo más conflicto porque yo creo que ser artista y ser activista son dos cosas que se anulan la una a la otra. El activista es un agente social, es un agente comunitario que está comprometido con las certezas de su tiempo. En cambio, el artista es todo lo contrario, el artista está comprometido con las crisis, los conflictos y las dudas de su tiempo. Por definición, no puedes ser artista y activista, porque eso es ser propagandista. Esa es mi definición. Y el tipo de artista que más me gusta, y con esto ya cierro ya, con esto te prometo que cierro mi primera intervención, el tipo de artista que más me gusta es lo que yo le llamo el artista de agua, el soñador, el sensible, el místico, el que no está explorando ideas, ni una multiplicidad de ideas, ni una idea, ni que busca dar un mensaje, ni que busca cambiar la sociedad, ni nada. El arte es un fin en sí mismo. Cuando lo instrumentalizas ya no es arte, es otra cosa, que no es que esté mal, pero ya no es arte. Es como cuando instrumentalizas la filosofía por un fin, eso ya es ciencias políticas, es ciencias sociales. La filosofía tiene como objeto final la filosofía misma, el arte tiene como destino final el arte mismo. Es una expresión del ser humano, es un decreto humanista, si lo quieres. Entonces, yo cierro mi primera intervención diciendo que mi camino y de lo que yo voy a hablar hoy día es del camino del artista como místico, el camino del artista como chamán, el camino del artista como medio, el camino del artista como viajero y navegante del abismo, del subconsciente y comprometido con los enigmas, con las dudas y con el misterio, no con la verdad. Para la verdad está el filósofo, para el misterio está el místico, el artista. Genial intervención, Jimena, de verdad como que me quedé así tratando de escuchar todas las cosas que nos comentas y me surgió también esta idea de que de repente el artista también necesita de ese salto al vacío, ¿no? De esa incertidumbre, de cómo nosotros siendo artistas necesitamos necesariamente salir de nuestro espacio de confort y saltar al vacío. Entonces quiero que nos cuentes ¿cuál ha sido tu principal salto al vacío? O de repente todavía no lo has hecho, pero cuéntanos más o menos qué te llevó a tus primeras creaciones.
Siempre, siempre he estado en el vacío. A ver, primero, mis primeras creaciones conscientes artísticas fueron a los 4 años, porque a los 4 años yo ya o sea, tenía un cuaderno específicamente para crear cuentos, para escribir poemas. Mi primer poemario, o sea, el primer cuaderno que llené por completo de poemas, lo completé a los 7 años y medio. Entonces, fue un impulso natural. Nuevamente digo, nunca lo planeé. Eso ha sido siempre mi impulso natural. ¿Y por qué? Justamente porque mi personalidad, la personalidad del artista nato, es una persona que está constantemente dispuesta a volcar todo lo que lleva adentro a través de un lenguaje. Una persona que no tiene vergüenza, una persona que se autovalida, no que está buscando la validación en los demás. Y eso es interesante porque, y claro, la literatura, vamos a decirlo, la escritura probablemente es el primer arte que exploré, pero en sí fueron las artes escénicas, fue la actuación, fue la performance. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, ¿no? La gente suele ver a los actores, a los performers como gente que busca atención, fama y que busca que la vean. Y seguramente que hay mucha gente con ese patrón que se mete a ese mundo, pero cuando tú ves a los verdaderamente poderosos chamanes, que son los artistas escénicos de la mata, los artistas escénicos de pura cepa, no están buscando ni atención, ni aplausos, ni fama, están expresando su universo interno. Entonces yo te diría, respondiendo a tu pregunta, que la manera en la que yo he saltado al vacío siempre es anular mi juicio crítico por un momento, salir del narcisismo, ¿ok? Salir, y con esto digo, para mí, el artista que se arroja al abismo de la creación sale del narcisismo, del preguntarse qué será de mí, qué van a pensar de mí, qué pasa siempre, todas esas preguntas absurdas que la gente tiene en la cabeza, salta de ese narcisismo al campo de tengo que expresar lo que soy, lo que siento, porque al otra persona ser testigo de esa expresión, se va a conocer a sí misma, va a entender algo de su propia vida. ¿Ya? El artista tiene que ser consciente de que es un proveedor de entendimiento, no de conocimiento, de entendimiento. En el caso de un artista escénico, porque acá sí vamos a tener que ver de qué tipo de artista estamos hablando. O sea, yo te puedo hablar de mi experiencia como artista escénica, es una cosa. Mi experiencia como escritora es otra cosa. Mi experiencia como filmmaker y como fotógrafa es otra cosa. Después mi experiencia como arte educadora, arte terapeuta es otra cosa, y mi experiencia como gestora de las artes es otra cosa. Pero anclando primero en las artes escénicas, que fue mi primer salto al vacío, fue tomar conciencia de que como artista yo proveía de algo, de modelos identitarios, de personalidad, de historias, de emociones principalmente. Y sí, ese creo que es el salto del artista, es salir de la vergüenza, salir del narcisismo y comenzar a crear. Y el tercer el componente de ese salto del camino del artista creo que también es permitirte hacer algo aparentemente absurdo, porque el arte por definición no es utilitario en sí mismo. Entonces, para lanzarte a la creación tienes que ser alguien que ve más allá de lo útil, una persona que es capaz de crear por el acto mismo de crear, no porque vaya a ser útil. Siempre es útil, ojo, siempre es útil. Siempre que tengas en cuenta que tú no estás creando para ti, estás creando para otros. Ya con eso cierro mi segunda intervención. Si hay artistas escuchándome aquí, uno como artista tiene que ser consciente de que uno crea para otros, no para uno mismo. Y sí es importante que los otros nos entiendan. Tenemos que encontrar ese puente, ese lenguaje sutil para comunicarnos con otros a través de los lenguajes artísticos. Creo que el artista que sufre es aquel que vive atrapado en su narcisismo, creando un arte que solo él entiende. Ese es el artista que sufre.
el que crea para sí mismo. El artista que goza es el artista que crea para otros. Eso hace que su salto al vacío de la creación sea más gozoso. Justamente te quería consultar sobre eso que dices de el artista que sufre y el artista que goza. O sea, por ejemplo, no hay artistas. Yo he escuchado mucho este tema de que todo el mundo dice, ah, crea con tu dolor o crea con tu sufrimiento, o cuando te sientas triste, crea, crea, crea. Bueno, ya, creo que de ahí puede salir muchas cosas buenas, como muchas cosas malas, llenas de, no sé, como que un borrador bien feo, ¿no? Pero cuando uno crea algo para otros, lo perfecciona. Entonces yo creo de que uno no puede como que botar toda su porquería y publicarlo y sin trabajarlo. O sea, yo creo de que eso no es arte, ¿no? Que uno tiene que trabajar su obra, tiene que afinarla, tiene que mejorarla y tiene también que recibir críticas de otras personas. Y yo personalmente no era así. Todo lo que yo te digo, antes yo no era así, antes odiaba que me criticaban, antes odiaba que me editaran incluso, decían, no, el arte es fluir, que eso que el otro, que todo lo que salga totalmente de mí tiene que ser expresado, pero me olvidaba de que las personas también podían leerme y que ellas de repente sienten diferente y pueden percibir diferente y que puedo trabajar más mi obra. Entonces, creo que fue un camino de madurez, un camino como que en donde entendí de que no todo lo que yo pensara era la realidad, sino que la realidad es otra totalmente, ¿no? Y creo que los artistas necesitamos un poco que nos bajen de nuestra nube, ¿no? Que nos digan, oye, hay caminos que te van a hacer crecer y te van a hacer mejorar, pero tienes que soportar todo eso que conlleva a ser mejor. Y soportar eso es madurar, recibir críticas, entre otras cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, el detonante del camino del artista suele ser ese deseo apasionado de expresarte. Pero eso es solamente el inicio. Por eso digo que en la fase bohemia del artista, el artista está expresándose, está experimentando, está mostrándose, está volcándose a sí mismo en su obra. Pero esa es solo la parte inicial, es la parte del sacar, del aflorar, ¿ya? Pero ahí no termina el proceso de creación, esa es la primera parte, justamente. Esa es la primera parte. Ahora, por supuesto que estamos en un mundo de flojera. Hay mucha gente que dice, ya, listo, así como salió, así, ya está a la champa. Y no es así. Primero está tu obra en bruto, ahora hay que pulirla. Hay que trabajarla, hay que pensar, hay que recortar, hay que cambiar, sea literario, sea escénico, sea plástico, hay que ajustar el lenguaje, ajustar el color, hay que darle coherencia a la obra, hay que crear una narrativa, hay que hacerla sólida, hay que pulirle la técnica, hay que sacarle lo que le sobra, hay que ponerle un título, hay que hacer una portada, ¿ya? Incluso te diría que hay una tercera fase porque después de crear y de moldear bien lo que uno está haciendo, la tercera fase es colocarlo, expresar el valor, comunicar el valor que eso tiene para insertarlo en la economía, marketearlo, publicitarlo, venderlo, presentarlo. ¿Está bien? Entonces, por eso la palabra artista es algo que no se le puede dar deliberadamente a cualquier persona. Y con esto yo no estoy diciendo que el artista es mejor que otras personas. O sea, yo no creo que el artista es mejor que un empresario, que un científico. Simplemente creo que la palabra artista significa una cosa, y es la persona que vive ese proceso completo, de primero volcarse en el inicio de su obra, luego pulirla, darle forma, comprometerse con su obra y trabajarla, y finalmente insertarla en su sistema económico, sea trueque, cualquier tipo de intercambio, sea capitalismo, en cualquier tipo de sistema en el que vivas, tienes que insertarlo en el sistema económico, tienes que compartirlo, mostrarlo, exhibirlo, publicitarlo, marketearlo, es parte de.
Y las personas, porque conozco muchos artistas que tienen un conflicto con esa tercera parte, es porque están hundidos en su narcisismo, porque no entienden que la finalidad de que hayan creado algo es para que la gente, para compartirlo con otras personas. Y hay muchos artistas que son no sé cómo se dice en español. En inglés la palabra es self-entitled, como autodenominado, pero no exactamente, son self-entitled como demandantes, como que creen que la gente tiene que amar su obra y considerarlos genios solo porque ya publicaron su libro. Como publicaron su libro, la gente tiene que creer que son genios. Como ya tuvieron una exhibición en la Galería de Arte, la gente tiene que reconocerlos como lo último, el último grito de la vanguardia, y no es así. El camino del artista es el camino más duro. Inicia en dolor, evoluciona en el dolor, en el reto, y es un reto constante. El camino del artista es un camino de inestabilidad, es un camino de exploración, es un camino de cuestionamiento, es un camino de crisis que no necesariamente tiene que vivirse desde la depresión ni desde nada de eso. Uno puede ser consciente de lo que está haciendo. Yo les recomiendo mucho escuchar a David Lynch, el cineasta, hablando sobre este tema de la depresión y la tristeza en el artista. No tienes por qué vivir sufriendo, tu vida personal no tiene por qué ser un caos. Simplemente tienes que reconocer que eres una persona que no va a madurar yendo al psicólogo, no va a madurar yendo a terapia, tú vas a madurar como artista a través de tu obra. Tu manera de madurar es crear, tu manera de madurar es hacerle tu performance, tu manera de madurar es actuar, tu manera de madurar es expresarte, tu manera de madurar es transformarte. El artista es un ser que debe estar constantemente abierto al cambio. Entonces, es complejo. Muchos artistas hoy en día no maduran como artistas porque se quedan en esa primera fase. Vuelcan, sacan y ya, listo, ya está. No se preocupan en pulir y mucho menos. O también se saltan la parte del medio, ¿sabes? Yo no voy a dar nombres, pero hay muchos instapoets, ¿no? Poetas de Instagram en el mundo anglosajón que son ultra conocidos. Ni tengo que decir quiénes son porque ya son demasiado famosos. Súper, tienen millones de seguidores, ¿ya? Mujeres sobre todo, ¿no? Bueno, hombres también, que se saltean la parte del medio. O sea, de frente expresan, sacan sus pensamientos incompletos y a eso le hacen un marketing y lo venden súper bien. Pero la parte del medio, la parte de pulir, la parte de meterle real talento, de meterle real crafting, ¿sabes? De trabajar realmente en moldear tu obra adecuadamente para el público. No, esa parte se la saltaron. Ellos volcaron nomás su vómito intelectual y lo marketearon y se hicieron ricos. Entonces, no se puede uno saltar ninguno de los pasos, ninguno de los pasos. Los 3 pasos hacen al artista. Con esto cierro esta tercera intervención. El artista tiene que tener en sí mismo el esquema del dragón. Para tú poder llamarte artista tienes que tener 3 cosas. Primero, conocimiento, sabiduría o saberes, entendimiento, ideas, conceptos, referencias, lectura. Segundo, expresión, sensibilidad, intuición, tacto, visión trascendental, ¿sabes? Eso, magia, mucha sensibilidad, sensitividad. Y tercero, talento, técnica, habilidad técnica, dominar el lenguaje en el cual creas, ¿sí? Necesitas experiencia, entendimiento de materiales, entendimiento de tus materias primas, entendimiento del lenguaje, capacidad. Si eres danzante, entrenamiento muscular, tienes que estar preparado técnicamente. Entonces es conocimiento, sensibilidad y técnica. Si no tienes conocimiento, sensibilidad y técnica, no eres artista. Tienes que tener las 3 cosas. Ese es un título, un nombre que no se le puede dar a cualquiera. Y con esto, aclaro, no confundamos artista con virtuoso. Yo no me considero ni un genio, ni una virtuosa, ni nada, por si acaso. Yo no me considero Mozart, yo no soy un genio ni un virtuoso, pero sí soy artista, porque manejo
esos tres niveles. Tengo conocimiento, sensibilidad y técnica. Las tres cosas. Es eso. A todas las personas que nos están viendo desde Instagram, espero que estén disfrutando esta conversación. Saben que pueden hacer cualquier consulta, pregunta, nosotros felices de poder contestarles. A los que recién se unen, aquí estamos conversando sobre el viaje del artista, qué significa viajar y también inspirarse, salir de nuestro espacio de confort y trabajar el arte, ¿no? Sea cual sea ese arte, porque no estamos como que solo enfocándonos en literatura o en música, sino que muchos de los artistas y que conocemos también han vivido esta experiencia y son estas etapas que comentas tú, Jimena, estas etapas que en todos he visto y que en mí también he visto y que a veces uno se queda en una etapa y no puede salir, pero necesita avanzar porque uno tiene que crecer. Y a veces creo que madurar o ver que tu trabajo tiene que madurar, a veces es difícil porque no, o te quedas en eso, o te quedas ahí mediocremente, o avanzas. O sea, pero tu trabajo quiere avanzar sí o sí. Entonces es como que, es como un ser vivo. No sé si nos puedes contar un poco sobre por qué nosotros creemos que nuestra obra es como un ser vivo, ¿no? ¿Por qué esa Es que, a sensación? ver, claro, una verdadera obra de arte siempre está viva. ¿Por qué? Porque deja preguntas abiertas. Y cuando una obra deja muchas preguntas abiertas, cada persona que presencie la obra, sea que sea un libro, un disco, una obra de teatro, una película, un cuadro, cualquier tipo de obra artística, cada persona que está en presencia de la obra artística resignifica la obra. Entonces es una narrativa y un entendimiento que nunca termina, que pasa de mano en mano a través de muchos ojos, de muchos oídos y siempre está viva. Siempre le puedes encontrar un nuevo estímulo, un nuevo significado, un nuevo valor. Eso es lo que define una gran obra de arte, que deja la puerta abierta al misterio, que es altamente simbólica, que no está buscando transmitirte un mensaje particular, sino que justamente como todo místico, está condensando en el poder del símbolo una multiplicidad enorme de significados. Entonces, como esa obra está siempre evolucionando, siempre autodescubriéndose, siempre fertilizando el misterio, siempre volviéndose más interesante, está viva todo el tiempo. Siempre está viva. Otra manera de mantener, ya una manera más concreta de mantener una obra viva, por ejemplo, es cuando escribes un libro, sacar varias ediciones. La primera edición tiene su propio sello, su propio prólogo. La segunda edición de repente sale ilustrada. La tercera edición de repente sale con un CD, con todo el libro entero recitado. La cuarta edición de repente sale con comentarios. La quinta edición de repente sale con ilustraciones para colorear. La sexta edición de repente sale con un videoarte. La séptima edición de repente sale traducida a 2 idiomas. La octava edición de repente sale incluyendo unas cartillas en braille. La novena edición de repente incluye realidad aumentada y tecnologías convergentes. La 10ª edición de repente incluye origami dentro de cada página. La 11ª edición de repente incluye colaboraciones de otros poetas. La 12ª edición de repente incluye fotografías. La 13ª edición de repente incluye animaciones analógicas. La 14ª edición aparecen jeroglíficos. No sé, o sea, tú puedes seguir trabajando sobre el mismo material, con la misma narrativa y continuar editando. Y eso solamente si hablamos de libros, de literatura, ¿no? Otras artes, hay mil maneras de reinterpretarlas, de traerlas a la vida nuevamente. Si son realmente buenas, son adaptables, se pueden adaptar a múltiples lenguajes, están siempre abiertas a la interpretación. Entonces yo creo que por eso las obras de arte siempre están vivas, para responder a la pregunta. Genial lo que
comentas, y justamente eso que dijiste, ¿no? Que la primera edición a veces es la que tiene muchos errores. Bueno, en mi caso me pasó así. Yo saqué el libro Pulso de Vida y la primera edición tenía faltas ortográficas, estaba mal pegado. Fue un librito que tenía mucha alma, pero le faltaba que lo pongan en su lugar, ¿no? Y sentía que no tenía el lugar que merecía. Y dije, no sé si sacar una segunda edición, porque sí, no. Y de ahí me di cuenta de que sí tenía que sacar una mejorada. Y me costó sacarlo porque yo como que tenía muchas dudas de, pero es lo mismo, ¿por qué voy a sacar de nuevo lo mismo? Y después dije, no, tengo que ponerle en un valor que merece, ¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de la segunda edición y creo de que todos los artistas que tienen una obra siempre sienten que hay algo que pueden aumentarle. Entonces es bonito lo que dices de que pareciera de que nunca termina de florecer, de generar como que es como un ser vivo que crece, crece, crece y es bonito verlo así, ¿no? Entonces, me hiciste acordar más o menos eso cuando comentaste sobre las ediciones de los libros. Sí, sí, totalmente. Por eso es importante estar comprometido con tu obra, ¿no? Es estar dispuesto a dejar esa obra volar y encontrarse con otros formatos. Por ejemplo, ya que hemos hablado hace un rato de Instapoets, voy a mencionar a dos personas. A una, a ver, vamos a hablar un ratito de Rupi Kaur. Vamos a echar el chisme de Rupi Kaur. Primero, yo a Rupi Kaur la respeto un montón como influencer, como persona pública, como personalidad de internet, como líder de opinión, hasta como activista si quieres. Ahora, como poeta, o sea, no pues, yo creo que es una extraordinaria, valiente, toda una celebrity, ya. Pero poeta no, pues, ya. No, así de simple. Pero, le doy totalmente el crédito de haber llevado su poesía al área de la performance, porque en el formato de performance ya sus escritos tomaron otra dimensión y ella se atrevió a hacerlo y lo hizo muy bien. Para mí su poesía es sumamente mediocre, pero su performance, el haberlo llevado al escenario me pareció acertado, me pareció sumamente bien, o sea, bien, que bien desde todo punto de vista. Ya. También quiero mencionar a Elvira Sastre, que es una famosa poeta española, más o menos de nuestra edad. A ella sí la respeto como literata. Ella es traductora y escritora. A ella la respeto un montón como literata. No la respeto como activista. A Rupi sí. A Elvira no. No, yo no comulgo con esa secta ideológica, no. Pero Elvira ha hecho una carrera de la poesía porque también se ha lanzado a hacer poesía recitada, poesía musicalizada, hacer performance, presentaciones con cantautores, hacer merchandising, ha puesto sus poemas en cuadros, en bolsas, en tazas, muy hábil desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de marketing. Entonces, a veces estas personas que son tan criticadas en el mundo literario, por poner un ejemplo, ya que las dos escribimos, entonces creo que podemos encontrar en la poesía un punto en común donde entendernos, ¿no? Eh, si bien yo sí creo que todas las críticas que se le hacen a Rupi son válidas, yo pienso de la poesía de Rupi lo que Martin Scorsese piensa de las películas de Marvel. No hay nada de malo con que te guste su tema, ella, su historia de vida, poderosísima ella, una divina guerrera diosa, lo que quieras. Pero si vamos a su obra, no, o sea, no. Pero, ¿cuánto podemos aprender en el mundo de la poesía de cómo ellas están manejando, cómo están llevando a otros lenguajes, cómo se están atreviendo a sacar la poesía de la hoja,
sacar la poesía del libro y a generar toda una carrera y una vida a partir de la venta de sus libros, su merchandising, sus presentaciones, ya pensando como artistas completas, formándose. Entonces, yo aplaudo esas iniciativas, ¿ya? Y creo que son buenas referencias que nos ayudarían a tener un mercado más interesante, a acercar algo tan devaluado como la poesía a sectores populares, porque ese es un gran mérito que hay que darle, por mencionar, por ejemplo, a Rupi Kaur, que si bien su craft, ¿no? O sea, su técnica es pobre, su capacidad de haber llegado con su potente historia a masas de personas y ha vuelto a la poesía algo cool de nuevo. Y eso está bueno. Eso está bueno. Entonces, lamentablemente, una de las grandes deficiencias de la mayoría de artistas es que no les gusta la parte comercial. ¿Por qué? Porque son puritanos, porque creen que su obra es sagrada, intocable, que su obra no se vende. Eso es el más puro y duro puritanismo. Es un enfoque religioso del arte. Yo opto por un enfoque hereje del arte. El arte sí se vende, tiene que venderse. El artista, por definición, debe ser hereje, en el sentido estricto, obviamente, estamos hablando de no tener esa visión religiosa de que el artista es una especie de mesías que viene trayendo la revelación de no sé qué. El artista es un místico y ya, y hay que aprender a entender que el arte sí se vende, el arte sí tiene que insertarse en la economía, sí tiene que comerciarse, no necesariamente desde una industria cultural, no necesariamente, pero sí. Ahora, ese es otro tema, ¿no? Que ya seguramente lo seguiremos hablando más adelante, este tabú puritano de decirle no a las industrias culturales. Nuevamente, el puritanismo es el peor cáncer de América Latina en términos artísticos. En todo, en realidad en todo, los latinoamericanos tienen esa mente colectiva de santurrones, pero sobre todo a nivel artístico, el gran problema de América Latina es la santurronería, el puritanismo, de negarse, de resistirse a las industrias culturales, de tenerle tirria a las industrias, como de pensar que las industrias quitan autenticidad a la obra, lo cual es falso. Ese es un típico argumento para justificar la mediocridad. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, del mundo de la música, les menciono a Ennio Morricone. Hay muchos artistas, lo voy a decir con todo el respeto, yo no le llego ni a los talones a Ennio Morricone, ni siquiera al dedo meñique, ¿ya? Pero hay muchos artistas que no le llegan ni a la punta de la uña del dedo meñique del pie a Ennio Morricone y ellos andan de divos de que yo no hago comisiones, yo no hago obras por encargo, yo no vendo mi obra. Eso es un argumento, una excusa para escudarte detrás de tu mediocridad. Porque Ennio Morricone ha sido uno de los compositores, de los músicos académicos más brillantes que ha parido la humanidad. Y él ha musicalizado como 500 películas y prácticamente todo su trabajo lo ha hecho por encargo. Y es un genio. Y le dio autenticidad, vida y genialidad a cada película que tocó. Incluso hay películas de medio pelo como Lolita de Adam Lane de los 90, que por tener la banda sonora de Ennio Morricone se volvió una genialidad solo por el músico. Entonces hay que ver el arte desde ese punto de vista hereje. Sí se vende, no es sagrado. El artista tiene que salir de esa concepción religiosa, el arte tiene que insertarse en la economía, sea dentro de una industria o no, sea artesanal o industrial, tiene que ser comercial siempre, para ser profesional, no bohemio. Lo que dices es importante porque a veces los artistas, muchos de los artistas que yo he conocido incluso en literatura, no saben cómo vender su propio libro. Por ejemplo, antes a mí también me pasaba eso de que estaba en una feria y tenía mi libro, pero me daba como miedo, vergüenza vender el mío y vendía el de los demás. Pero supe, entendí la razón de eso y era una cuestión muy personal que tenía que trabajar y que tenía que entender de que es mi arte y que tengo que expandirlo al mundo, ¿no? Y que si no lo muestro se va a quedar solo para mí. Entonces sí era necesario que entendiera eso para venderlo y también creo que es la conexión con el dinero que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Como una relación que es muy personal, que uno tiene que sanar. Y también
sucede el tema de todo este tema de anticapitalismo, antisistema, de que no puedo generar tanto en masa porque estoy en contra de la producción en masa. Por ejemplo, hay muchas producciones que son como que hacen libros solo, por ejemplo, los libros cartoneros o los libros. No estoy opinando en nada en contra de estos libros, solo estoy comentando cuál es su posición. Ellos tienen una posición más hacia lo no reciclado, pero no están muy a favor de la producción en masa. O sea, están como que en contra un poco. Entonces, es como que Claro, dos. hay cosas, es que uno tiene que elegir sus guerras, o sea, no porque fulanito se vuelva antisistema quiere decir que vamos a terminar con la reproductibilidad técnica. La reproductibilidad técnica es una realidad. Hay que aprender a sacarle el mejor provecho. Yo veo en la reproductibilidad técnica muchísimas oportunidades. No hay nada peor, o sea, a ver, es que no hay nada más narcisista que ser antisistema. Si tú quieres vivir al margen o lo más al margen posible del sistema, está bien, pero que eso no te lleve a creer que tú eres mejor porque estás fuera. O sea, es una elección vivir, hay muchas maneras de vivir. Está bien, Es yo una he sensación vivido. de que Por tú supuesto, estás, ¿no? Como que en un claro, es que grupo. ese es el discurso, la herida del marginal alternativo hippie. Yo soy marginal, soy alternativo, soy hippie. Está bien ser fiel a uno mismo, pero lo que hace a un artista por definición es que el artista crea para otros. Porque mi abuela puede crear para ella, mi abuela escribe poemas en su diario. Eso no es ser un artista. Ser artista no es expresarte, tú puedes expresarte para tu grupo de amigos, expresarte ante tu pareja, expresarte en tu diario, expresarte en tu cuarto, expresarte cantando mientras te bañas. Esa es una expresión para ti o para tu círculo cercano. El artista es alguien que crea para una audiencia, para un público, sea que lo identifique y lo detecte previamente o no, lo que define un artista es que creas para otros. El artista se debe a su público, a su audiencia, a sus clientes, como cualquier otro emprendedor, como cualquier otra persona que crea algo y que provee de una solución, idea, experiencia, producto, servicio a los demás. El artista es un emprendedor, es alguien que emprende este viaje de creación para proveer a los demás de símbolos, de significados, de preguntas, de belleza, de lo que sea. Ahí sí ya definir en sí ya eso es, hay muchas teorías sobre eso. Pero digo, por eso nuevamente, la gente antisistema suele ser gente altamente narcisista. Ellos no están buscando, no están pensando en sus lectores, en sus clientes o en sus usuarios. Están pensando en ellos y su vuelo mental de idealismos que nunca se van a cumplir. Entonces ya les digo, los que quieren perder su tiempo de vida en su paja mental eterna sobre cómo deberían ser las cosas o no, se pueden ir jubilando de una vez. No van a llegar ni a la esquina. El artista necesita inundarse de una energía felina, de expresión, de una energía solar, autovalidarse, crear y compartir. Es muy lúdico, es muy de esa energía, muy solar. ¿Está bien? Entonces, yo diría eso, no está mal generar proyectos artesanales, pero creo que si tú quieres tener una economía sostenible a través de tu creación, vas a tener que probar diferentes formatos de aquello que has creado, número uno, y segundo, entregarte al marketing. Sea que te lo haga otra persona, contratar a alguien que te lo haga, tercerizar esa función o hacerlo tú mismo. Tienes que entusiasmarte por compartir, presentarte, leer, hacer recitales, tienes que moverte. No hay nada peor, o sea, dense cuenta, por favor, de ese narcisismo de querer que ya, como tú ya sacaste tu libro, ahora de pronto todos tienen que amar tu libro y amarte a ti y comprarlo y mereces ser millonario solo porque ya hiciste tu libro, ¿no es así? Ah, merezco
ser famoso porque ya salí en una película, ya saqué mi obra de teatro. Nada que ver, oye. Todavía tienes que hacer mucho. Tienes que hacer mucho trabajo pedagógico, tienes que conversar mucho con tu audiencia, tienes que interesarte por ellos, tienes que difundirte, tienes que presentarte en eventos, tienes que esforzarte en crear tu audiencia, tu público, tu clientela. No es que mereces ya ser un genio y que todos te amen, te aplaudan y te premien, te den el Oscar, el Grammy, el Nobel, porque ya sacaste tu vaina. No es así. Te tienes que esforzar y muchas veces, por eso digo, los artistas son self-entitled y eso los lleva a ser vagos, flojos. No hay nada peor que el que no quiere trabajar. Ese es el problema de la visión del artista hiperromantizada, que es como una persona que tiene la revelación, se ilumina de la nada, crea algo genial porque es genial y ya. Ah, sí, porque no, yo no tengo que esforzarme porque yo ya con mi talento lo hice todo. No es así. Oh, Dios mío, no hay cosa más irrespetuosa que ser un artista flojo. Si eres actor, tienes que entrenar la voz, dicción, vocalización, movimiento, expresión corporal, interpretación de texto, dramaturgia, literatura, desplazamiento por el espacio, escenografía, montón de cosas. Si eres danzante, lo mismo. Si eres músico, un montón de cosas. Si eres escritor, tienes que leer harto. Tienes que pasearte, saberte el diccionario de pies a cabeza, tienes que interesarte por el mundo editorial, tienes que interesarte por el mundo literario, tienes que interesarte en conocer artistas plásticos, ilustradores, que son los primeros con los que vas a colaborar, tienes que interesarte por los cineastas, saber quién te quiere grabar, tienes que interesarte en de repente probar un formato musical con tus poemas, algo con una base, no sé, pues tienes que interesarte, investigar quién te puede hacer el merchandising, tienes que chambear. Los artistas muchos tienen ese bicho, esa cosa de no querer hacer las cosas. De verdad, yo sé que hay gente así en cualquier ambiente, pero particularmente en el mundo del arte tengo que decir que he visto un exceso de ese tipo de personalidades. He visto demasiadas personas con ese patrón de comportamiento de que son flojas, no quieren hacer las cosas. No quieren esforzarse en ver cómo vender sus cosas, cómo vender su obra. No quieren esforzarse en ir a hacer su networking, base de datos, en hacer su mailing, en trabajar sus redes, en colaborar con otros artistas. No quieren hacer el esfuerzo, quieren que todo les caiga servido, ¿ya? Entonces no es así, pues amigos. Hay que chambear duro. Sobre todo si vas a estar acá en América Latina, tienes que chambear duro. Tienes que hacer tu chamba, hacer del arte tu negocio. Como cualquier otro trabajo en donde uno cuando está comenzando a hacer ese trabajo siempre va a haber trabas, al principio no vas a hacerlo bien, nadie te va a hacer que hagas las cosas fácil y servidito, sino tú tienes que ir poco a poco introduciéndote en la chamba, ver de qué manera puedes hacerlo bien. O sea, a veces siento de que todavía los artistas nos ven como, está jugando con esto, no va a trabajar de esto, ¿no? Como que no va a vivir de esto. Pero en realidad sí se puede. Pero es que ¿sabes qué cosa, Nitza? Los grandes músicos, y cuando digo grandes músicos, no me refiero necesariamente a músicos famosos, o sea, me refiero a los músicos profesionales que son buenos, ensayan 4 horas diarias y practican 4 horas diarias, o sea, hacen sus 8 horas diarias de trabajo, como cualquier otro trabajo. Los danzantes profesionales se la pasan en el estudio practicando, entrenando 4 horas y luego ensayando otras 4 horas más. Los pintores profesionales se pasan 16, 20 horas en su estudio pintando sin parar. Los actores, o sea, la gente que se vuelve profesional en su arte, ensaya y practica más, mucho más que alguien que trabaja de 9 a 5. Por eso no hay peor cáncer que el que, porque tiene talento, ya no quiere trabajar. Tienes que tomártelo en serio y practicar. Incluso si eres escritor, literato, guionista, dramaturgo, poeta, traductor, corrector, mamacita linda, mínimo tus 4, 6, 8 horas diarias de lectura, escritura, práctica, traducción, si no, mejor dedícate a otra cosa. Entonces, eso es algo que parece que a los artistas acá en América Latina les pica un montón, que tú les digas, oye, por si acaso tienes que trabajar duro, y dicen, no, nada que ver, eso es para gente común y corriente que tiene trabajos normales, yo no soy normal, yo soy alternativo, yo soy mejor, yo veo más allá, yo soy visionario, eso es para la gente que quiere vidas convencionales, eso es para gente que quiere ser normal, y todas esas tonterías, cuando hay que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Ser artista, trabajar de manera independiente como arte educador,
como arte terapeuta, como artista, como danzante, como actor, como escritor, como músico, como cantante, como pintor, como lo que sea, es como cualquier otro trabajo, y si no te lo tomas en serio y no le dedicas la cantidad de horas diarias a mejorar, nunca vas a ser profesional. Nuevamente, repito, para todo el mundo, no hay nada peor que la flojera. No pretendas que la gente te pague un montón de plata por lo que haces, o que todos te admiren y piensen que eres un genio y te adoren lo que haces, si no estás metiéndole punche de verdad. O sea, tú quieres, por ejemplo, hacer danza. Practica. ¿Que vas a practicar 1 hora a la semana? O sea, si te vas a dedicar como danzante profesional artístico, tienes que ensayar mínimo 4 horas al día, sin contar el stretching y lo demás. Mínimo, mínimo. Entonces, yo diría que mucho es eso, tener la humildad de bajarte de tu pedestal y decir, soy un trabajador como cualquier otro, este es mi trabajo, tengo harto ensayo, investigación, networking, como cualquier otro trabajo. Trabajar mi marca, mi página, mi merchandising, todo lo que sea necesario, porque es como cualquier otro trabajo, como cualquier otro trabajo, amigos, como cualquier otro trabajo. Cuando uno se ve a sí mismo a la altura de los demás y dice, soy un trabajador más que ha elegido esto, ahí es cuando realmente comienza a despertar el genio. Ahí recién comienza a despertar el verdadero genio, cuando te lo tomas en serio. Sí, es un camino, en realidad, porque es el tomarse en serio el trabajo de uno, el trabajo artístico, es un camino de madurez, porque comienza en tu casa, comienza con tu familia, y a veces tu familia, o al comienzo te va a decir, estás loco, que déjalo con sus tonterías, ¿no? Luego, cuando comienzas avanzando, tu familia misma se da cuenta, oye, mira, está haciendo esto, y ya está teniendo esto, comienzan a sentir orgullosos de ti. Luego van a tus presentaciones, luego ya como que comienzan a hablar con otros familiares de ti, y así pasa, ¿no? Es como que al comienzo no nos tomamos en serio, pero luego tú mismo tienes que como que dar el 100% por lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, cambiando ya un poco de tema, vamos a hablar un poco también de los viajes en sí, ¿no? Cómo es que de repente irte a, no sé, de viaje a tal lugar puede ayudar a crecer en tu obra, o de repente salir de donde estás un tiempo, o un retiro. ¿Qué opinas más o menos de eso? Sí, bueno, a ver, primero, eso ya depende de la personalidad del artista. Vamos a ver de qué tipo de viaje estamos hablando. Por ejemplo, yo siempre he sido mucho de moverme, o sea, me explico, de viajar de un espacio a otro, de un estudio a un teatro, o sea, a un taller, de estar moviéndome todo el tiempo entre espacios, explorando, conociendo diferentes círculos sociales, ¿ya? Explorando diferentes ambientes, todo el tiempo, toda mi vida. Yo particularmente no tengo mucha alma de turista como tal, o sea, no tengo ese espíritu de sentir que me estoy perdiendo de algo por no viajar. No sé si me explico, porque vamos, es que cuando uno vive en una ciudad tan grande como Lima y te mueves a través de toda la ciudad, estás constantemente haciendo viajes cortos. Sí se sienten como viajes. Pero lo que yo voy es que yo no me considero dentro del grupo de gente que tiene esa avidez de ser turista, como de viajar de un lugar para otro. Yo siempre he sido de expandirme hacia adentro. Sí me interesan los lugares remotos, mudarme, sí, pero yo tengo más el espíritu del peregrino tradicional, del migrante. Es pasar, es del viaje largo, no de los viajes cortos, ¿no? Sí creo que los estímulos externos son importantes, sí creo que la lectura es importante, sí, y eso que yo nunca he sido de leer mucho, a pesar de que todo el mundo cree que sí, en realidad no. Nunca he sido, he leído en el colegio lo que me han obligado a leer, he leído en la universidad lo que me han obligado a leer,
Y he leído algunas cosas, poesía he leído un montón, pero después en sí yo no soy una ávida lectora, o sea, jamás lo he sido. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, nunca lo he sido, honestamente. Siempre he sido de una chica de teatro, de acción histriónica, ¿no? Entonces, para mí, los viajes, entre comillas, que sí han sido importantes, han sido los viajes de taller a taller, de compañía a compañía, de grupo a grupo. Es como, es más rico que haber estado en 1000 países, la verdad, haber estado en 50 países es, yo siento la experiencia que yo he tenido. Yo conozco gente que se ha recorrido medio mundo y yo tengo más sustancia. Yo, yo tengo esa, de estilo más esa energía de persona de experiencia, porque me lo he tomado más en serio, porque he sido más densa, entre comillas, he sido más sustanciosa en esa exploración. O sea, para que la exploración funcione para el artista tiene que ser una exploración intencionada. Tú estás siempre buscando crear y estás buscando referencias. Porque no, o sea, no confundamos con este modelo de persona que va de fiesta en fiesta viviendo. Eso es pues una persona socialmente activa, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es un socialité, esa es una celebridad, ese no es un artista. El artista nato es alguien que está obsesionado con crear. O sea, yo nací obsesionada con crear, yo estoy obsesionada con crear. Es la obsesión más grande de mi existencia, es crear. Es una obsesión patológica. Entonces, mi búsqueda de aumentar mi experiencia, mi conocimiento, mi técnica, mi sustancia, mi entendimiento me ha llevado por ciertos lugares dentro y fuera de Lima, pero no he sido muy turística yo. Sí creo que es necesario salir de tu zona de confort, sí, yo lo he hecho tal vez de otra manera y ahora recién estoy entrando en una etapa de mi vida donde sí estoy comenzando mi gran viaje largo, pero no soy muy turista, no es mi manera de entender el viaje, moverte de un lugar para otro sacándote fotos. Yo sé que no es tu caso, ¿eh? Yo no estoy hablando de ti por si acaso en Nizza, no estoy, yo sé que tú has vivido los viajes de otra manera también, pero lo que yo estoy intentando de transmitirle a la gente es que ese modelo de turista de Instagram que va de un lugar a otro, va a París para sacarse la foto en la Torre Eiffel, va a Italia para sacarse la foto en el Coliseo Romano, va a Alemania para sacarse la foto en las ruinas del muro, ese tipo de turisteo superficial, de vagabundear por el mundo, de aquí para allá y conocer un montón de gente por encima, superficialmente, y de sacarte fotos y mostrarlo en redes y eso, ese espíritu turístico moderno yo no lo tengo, o sea, no. Ahí tengo tanto dentro mío, tanta riqueza interna, tanta sustancia, tanta profundidad que no me llama mucho eso. Sí, los viajes largos, sí, los viajes cortos, ¿no? Pero nuevamente repito, si hablamos psicoemocionalmente de la sensación del viaje, es que yo he estado de un lugar para otro toda mi vida, y el haber pasado por tantos ambientes distintos. Sumo una última cosa para cerrar esta quinta, sexta intervención que estoy haciendo. Yo tengo un karma bien interesante, por decirlo de alguna manera. Yo soy un imán de extranjeros, un imán. Literalmente conozco gente que ha vivido en Lima unos pocos años y solo he conocido limeños. Yo he vivido en Lima toda mi vida y he conocido gente de todas partes del mundo. Y cuando digo conocer, me refiero a conocer. O sea, conocer, generar procesos de convivencia, conocer a profundidad, compartir, intercambiar, de intercambio cultural con gente de todas partes del mundo. Eso es bien interesante porque las referencias, la multiculturalidad la tengo. Siempre he estado rodeada de gente, sobre todo de lugares remotos, gente que viene de muy lejos de acá. Sí creo que es importante, pero no ha sido algo primordial en mi camino. Mi camino ha estado teñido de otras cosas. Ha estado teñido más de chamanismo. Y sí, eso sí, montones de retiros. Retiros al por mayor, eso sí, que he sacado de esos retiros un montón de sustancia, porque extraes de la gente su profundidad. Van a eso, a encontrarse consigo mismas.
Y cuando eres artista es tu paraíso, está rodeado de gente que está en ese momento porque captas, ves más allá, los ves cuando se quitan las máscaras y esa es la mejor materia prima para un artista, ver a la gente confrontando su propio abismo existencial. Genial todo lo que nos estás compartiendo, Jime, de verdad, gracias, gracias por esta conversa. Y lo que dices sobre los viajes, sí, a mí también me gustan los viajes largos. En realidad yo solo viví una vez fuera de Lima unos 2 años, en Puno, y bueno, gracias a ese viaje fue que se terminó de concretar mi poemario, ¿no? Y, y de repente quizás me ayudó mucho personalmente a mí sí moverme de mi espacio, porque yo no sentía que tenía un espacio donde yo creara algo en mi casa. Sentía que tenía que irme a otro lado en donde podría estar como que más conectada con ese arte que tengo, ¿no? Entonces quizás eso me ayudó a concretar las cosas. Esa es mi experiencia personal y por eso como que a veces les digo, ¿no? A otras personas que quieren como que crear y seguir tejiendo sus creaciones, inspirándose, moverse. Y lo que tú dices es interesante porque no lo había visto nunca así. Yo también he tenido ese tipo de experiencias en donde me he ido a talleres, a espacios de creación, audiovisuales, me he juntado con comunidad artística, hemos hecho como que laboratorios artísticos, hemos hablado de ideas, etcétera, y creo de que eso es muy valioso, porque cuando uno viaja así como turista no tienes esa experiencia, porque uno solo se toma fotos y ya. Entonces es totalmente distinto y es otro camino también, porque bueno, los turistas creo de que están buscando algo y por eso salen, ¿no? Salen, pero en busca de algo que ellos ni siquiera lo saben. Pero en el caso del artista, nosotros sí sabemos que estamos buscando y de repente salimos para aclarar un poco las ideas y concretarlas, ¿no? Entonces, Claro. somos distintos en ese aspecto. Pero lo que tú has dicho sí es muy importante porque sí es importante para el artista tener su estudio, su taller, un espacio para crear, un espacio tuyo, tu espacio de creación. O sea, sí es cierto que hay un espacio interior, pero sí es necesario tener un lugar. Por eso digo, la, la energía del turista y la energía del artista se contradicen en sí. Porque el artista necesita anclar en un lugar para poder crear, anclar en un taller, en un estudio, en una habitación donde puede estar en silencio, en paz y en soledad para poder aflorar esa fuerza creadora. El artista necesita anclar para poder expandirse. Por eso los artistas profesionales suelen pasar, o sea, si es que viajan, pasan largas temporadas en cada lugar al que van, en general. Ahora, no te digo, o sea, cualquier ser humano en vacaciones agarra sus maletas y se va de visita. O sea, yo no estoy diciendo que ser turista sea malo, todos tenemos derecho a vacaciones, a agarrar nuestras maletas y viajar. A lo que yo me refiero es que como estilo de vida, un artista no puede estar moviéndose cada 2, 3 meses de lugar. O sea, tú tienes que anclar en un lugar, vivir, establecerte en un lugar, en un medio, en una industria, establecerte, anclar, elegir dónde quieres estar, plantarte ahí y luego ya pues como cualquier otra persona llega a fin de año, llega a verano, te puedes tomar tus vacaciones, salir normal, como cualquier persona. Pero digo, en términos de trabajar, el artista necesita tener su espacio, su estudio, su taller, su casa, anclar en un lugar específico y florecer. Eso es indispensable. El proceso creativo requiere anclaje, sí o sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora como para un poco ir cerrando la conversación porque nos hemos pasado un poquito, igual Sí, muchas sí. gracias a las que están acá acompañándonos. Igual este video va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube luego, para que quede constancia que hemos hablado de este tema que me gustaría incluso repetir y que sea más constante más adelante. Me gusta este formato, como que no es tan profesional, es como que algo como si estuviese juntándome contigo a tomar un café, solo falta el café y el sándwich, pero creo de que por ahora puede ser así,
porque, bueno, ahorita es lo que hay, es lo que es, y tenemos que adaptarnos también a las nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Entonces creo que también para el artista, bueno, lo que tú dices de quedarse en un lugar es súper necesario porque es otro tipo de visión y experiencia que tiene él con ese lugar, ¿no? Puede ser tanto en una casa de un amigo como en otra ciudad o en un taller o en tu caso, por ejemplo, en otros espacios, ¿no? Que de repente te comprometes con un proyecto y estás constantemente en eso, una y otra vez hasta ver visualizado el resultado, o simplemente yéndote para aclarar un poco las ideas y concretar, en mi caso, por ejemplo, lo que fue un libro, ¿no? Y lo de los viajes, sí, yo creo que lo de los viajes es algo es como un tema de placer, ¿no? Es como el tema de, me gusta ir a un restaurante de 5 estrellas de vez en cuando, de 4 estrellas, y ya lo disfruto, ¿no? Y creo que también los viajes son algo así, como que uno simplemente quiere disfrutar y ya, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con ese lado de buscar algo del artista, o sea, el artista quiere buscar algo de ese viaje. No puede encontrar en un viaje de full day nada, no vas a encontrar nada. Vas a encontrar solo como que distracción de tu mente y punto, pero no vas a encontrar como que la claridad del proceso que se necesita para concretar un libro, un diseño, etcétera, ¿no? Entonces sí se necesita un tiempo y creo de que los procesos creativos también se necesitan necesita de un tiempo y para eso se necesita de soledad, de silencio, de un momento en un lugar en donde tú te sientas cómodo, para eso necesitas estar no en un cuarto de hotel, sino en en una casa en donde tú te sientas cómodo, ¿no? Entonces, creo de que lo que tú mencionas de los viajes como que de turista no encaja mucho con el tema de la creación, ¿no? Entonces, por ese lado como que sí estoy de acuerdo contigo. Claro, y es interesante lo que dijiste del cuarto de hotel porque J.K. Rowling, cuando tuvo que escribir Harry Potter 7, o sea, el último libro de Harry Potter, de hecho se encerró en un cuarto de hotel, pero como por 3 meses. O sea, literal se fue a Escocia a encerrarse en el cuarto de un hotel como 3 meses para terminar el libro. Pero claro, por eso les digo, el proceso de creación. Recuerdo que en un documental que vi sobre Alejandro Sanz, él dijo algo que me encantó, dijo, para estar parado frente a un estadio de 50,000 personas, primero tienes que encerrarte en una habitación de 5 por 5 metros durante 5 años. Lo que él estaba diciendo es que su camino, justamente, la gente ve la foto, la prensa, lo divo que es, el disco de platino, los conciertos, la masa, y él dice, esos momentos son un 5% de mi vida. El otro 95% es encerrarme en mi cuarto o en mi estudio con mi guitarra y crear. El 95% del tiempo es estar en mi casa, creando, y un 5% de mi vida son la locura de las giras, las entrevistas, las alfombras, la prensa, la tele, no sé qué. Eso es una pequeña parte. Entonces el artista que quiere ser, o sea, la persona que pretende ser artista para que le pidan autógrafos y para que la prensa lo acose y no sé qué, de eso no se trata. Nuevamente, es un trabajo como cualquier otro, te tiene que gustar. Sí tiene recompensas enormes porque implica riesgos enormes, pero es un trabajo como cualquier otro. Ser artista es una chamba, como un oficio, como cualquier otro. Así es, entonces creo de que esta charla ha estado muy entretenida y me gustaría tener incluso una segunda parte, porque creo de que hay un montón de preguntas que como que se me han quedado, pero también es tarde, imagino que tienes hambre, yo también, así que cuidar el cuerpo es lo importante, hay que cuidarlo, no te quedes ahí trabajando sin tomar agua, sin comer bien, eso es importante. A veces como que también se nos va eso y nos olvidamos incluso de nosotros mismos cuando estamos muy ensimismados en una obra. Y creo que también es muy importante el tema de la voluntad. La voluntad te puede llevar a realizar cualquier cosa, seas, no sé, tu arte sea para otros menos, para ti, si es para ti lo más importante, puede llegar a ser lo que tú quieras, ¿no? Pero tienes que ser
tienes que tener voluntad y constancia. Si tienes eso, a pesar de que no seas ni siquiera inteligente, pues realmente puedes llegar a hacer lo que desees, ¿no? Pero sí se necesita eso en el artista, tener un poco más de acción, ese marketeo, ¿no? Lo que decías del merchandising, que también creo que es súper necesario en el tema literario también. A veces algunos no están de acuerdo con eso, otros sí, pero yo creo que todo vale en el tema de que es que son como que herramientas que pueden acompañar a tu obra, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así que, bueno, con esto como que dejo Todos que tenemos que nos des una... pagar, todos tenemos que pagar recibos. Eso es así. El Exacto, problema de muchos artistas puritanos es que ellos creen que ellos no tienen que pagar recibos. Por alguna razón, porque serán vividores, no lo sé, pero todos tenemos que pagar billetes, recibos, agua, luz, comida. Eso es así. Somos un ciudadano más. Seamos artistas, así seas, no sé, así seas J.K. Rowling, así seas Leonardo DiCaprio, así seas Shakira, no sé, eres un ciudadano como cualquier otro. Paga sus impuestos, que paga sus taxes, sus bills, paga sus recibos, sus boletas, todo como cualquier otro. Así que yo al menos agradecerte, Eni, por el espacio y ya saben, el arte nunca va a florecer en América Latina si no dejan de ser puritanos, si no dejan de ser santurrones, si no dejan de ser antisistema y si no se bajan de su nube de pensar que son una especie de gente especial y que no el artista, ay no, qué mal el marketing, yo cómo me voy a marketear, eso lo hace la gente ordinaria, la gente común y corriente, yo soy único. Si los artistas de América Latina se bajan de su pedestal religioso, se vuelven un poquito más herejes, sueltan la santurronería y el puritanismo, van a ver que la mente se abre y uno encuentra mil maneras de monetizar, capitalizar y poder vivir de la creación que tanto esfuerzo te ha costado hacer. ¿Por qué no la capitalizaría con tanto esfuerzo que me ha costado? Que es lo normal, que si has puesto mucho esfuerzo en trabajar en una obra, vas a hacer todo lo posible por venderla en forma de merchandising, de discos, de DVDs, de presentaciones, de libros, todo lo que puedas hacer para capitalizar tu obra que te ha costado trabajo y tiempo y esfuerzo y energía. Es normal. Entonces, menos puritanismo y más trabajo. Ya, hay y que más aprender a atrevimiento, chambear como cualquier otra persona. ¿Ah, cómo? más atrevimiento, ¿no? O sea, más lanzarse a ver qué pasa, a intentar algo nuevo. Así es, y dejar también de escudar la falta de práctica y de técnica en discursos ideológicos, ¿no? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, bueno, como mi poemario habla de inmigrantes, tienes que amar mi poemario. Y si no te gusta mi poemario, quiere decir que tú discriminas a los inmigrantes. ¿What? Claro que no. Si tu poemario es una basura, lo voy a criticar. Si es bueno, lo voy a amar. Claro, Independientemente si tú eres blanco, negro, inmigrante, hombre, mujer, chino, azul, musulmán, no sé, o sea, eso no tiene nada que ver. Tu obra tiene que pararse por sí sola. No importa si hablas de la lucha de las mujeres, de la lucha de los indígenas, de la lucha de los inmigrantes, de la lucha de los obreros, igual aunque hables de temas relevantes, tu obra puede ser irrelevante. Tu obra tiene que ser relevante independientemente del tema. Entonces, ahí hay muchos consejos, mira, que están saliendo ahorita para los artistas. El narcisismo, entender no para uno mismo, aprender a integrar la parte del marketing y de la marca personal, no creerse tan especial, verte como un trabajador, como un ciudadano más y no escudar ningún nivel de mediocridad en discursos de moda. Creo que esos son buenos consejos. muy interesante, Jimena, de verdad, me encantaría poder hacer otra charla con más tiempo, de repente la próxima por YouTube, a través de tu cuenta. Sí, sí, sí. Y, y lanzar como que varios temas relacionados a esto, no necesariamente solo el viaje al artista, sino también los espacios de difusión, los círculos que hay, por ejemplo, en el arte, que hay círculos que son súper cerrados,
hay otros que son como que más amigables, o sea, hay de verdad mucho, mucho que hablar, mucho más que hablar sobre el tema, y yo feliz de poder compartir parte de nuestra experiencia para otros que recién también están tratando de difundir su obra o que están comenzando, así que también pueden ser, este lugar puede ser un semillero de artistas, así que yo feliz de Sí, y y también comentarles, invitarles a la presentación del libro Pulso de Vida, que es mi poemario en su segunda edición, el día 31 de marzo en Almendaris 445. Y si no puedes ir a la presentación, puedes ir a la Feria del Libro de San Borja, que estaré ahí. Estamos desde hoy día detrás de la Rambla, así que los espero para que puedan adquirir un pulso de vida que lo tengo por aquí. A ver, esperen, quiero pero mostrarles antes de vayan, que... vayan el 31 de marzo al Mendar y yo voy a estar ahí también comentando el libro de Nitza. Hice un análisis sobre el viaje de su libro Pulso de Vida, ahí voy a estar. De paso compartiré también algo, tal vez algún canto, y sobre todo analizando, comentando este viaje chamánico que es el poemario Pulso de Vida. Así que vayan para ver. Así que nada, muchas gracias a todos los que hasta ahorita están viendo, se han quedado viendo el live. Y pronto estaremos hablando nuevamente, o de repente hablando de otro tema, estén atentos a las redes. Y sigan a Jimena, En Jimena tiene un canal de YouTube, YouTube, es artista, así que la pueden seguir como Jimena del Río, ¿verdad? Y o Guacamaya, o no, me equivoco. no, Jimena del Río. Jimena del Río en todos lados, en Google, en YouTube, acá en Instagram, everywhere. Así En Pinterest, en Behance, en SoundCloud, en Spotify, es iTunes, Tidal, Deezer, Napster, Claro Música, Amazon Music, todo eso, Angami, Wanjing, todas las plataformas de música. muchas plataformas Y en que YouTube. todavía yo soy como que todavía retrógrado, pero me estás enseñando y poco a poco vamos a ir difundiendo. Empecemos por YouTube. YouTube es mi principal cuenta, la que más trabajo. Perfecto. Entonces ya saben, pueden seguirle ahí y muchas gracias por haber estado en este live, Jime. Fue lindo conversar contigo de este tema y de verdad enriquecedor para mí y también espero que lo haya sido para las personas que se han dado el tiempito al menos de entrar a esta conversa. Así que nada, me despido de ti, nos despedimos de todos. Muchas gracias por estar en el live y tengan bonita noche. Nos vemos pronto. Gracias.